Hola tribu. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la Oppo experiencia de esta semana. Ya os conté que volvían las Oppo experiencias y la verdad es que me encanta la aceptación que están teniendo porque, bueno, me estáis escribiendo y me estáis diciendo que os ayuda. Así que, bueno, si ayuda, pues seguimos con estas Oppo experiencias. Y además, hoy estoy muy contenta porque creo que la experiencia os va a servir muchísimo. Es alguien que vosotras y vosotros mismos me sugeristeis, ¿no? Cuando puse el cartelito de qué Oppo experiencia te hubiera gustado o te gustaría que viésemos, ¿no? Y me pusisteis que os gustaría ver a esta persona que tenemos hoy. Así que bueno, que estupendo. ¿Me decís por favor si se me escucha, se me ve bien y todas esas cosas que digo siempre al principio de los directos, ¿vale? Y bueno, voy a ver si nuestra invitada nos ve y ya le doy a la invitación para que entre aquí. Bueno, hola, nos dice por aquí Marely Meléndez, nos dice también Esther, Teacher Esteropos, Bea, bueno, Suslo, Gloher, tu profe de primaria, todo perfecto, todo súper bien. Bueno, pues estupendísimo que se escuche bien, es la idea. Voy a ver si está, no, todavía no está aquí. Vamos allá, vamos a enviar. Y a ver, vamos allá. Y veréis a nuestra invitada de hoy. Aquí está, nuestra invitada de la Oppo experiencia de hoy. Hola Sara, ¿qué tal? Hola Nester, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues como veis, hoy tenemos en la Oppo experiencia a Sara, que bueno, es más conocida en Instagram pues por su perfil, que ya sabéis que es Teaching Teacup, y ella es filóloga inglesa, funcionaria de carrera y profe de secundaria y de bachillerato. Y nos comparte en su perfil, bueno, un montón de recursos que a mí me tienen enamorada, la verdad, y en sus stories también nos va contando cosas que hace, que nos ayudan muchísimo, y también nos comparte en sus stories, en destacados, tenéis algunas opopills, ¿no? O píldoras que también nos pueden ayudar un poquito con la oposición. Así que estoy súper encantada. Ella además es de Castilla-La Mancha, que es una tierra que, bueno, ya sabéis que yo le tengo mucho cariño porque viví 5 años allí. Así que bienvenida aquí a la tribu, Sara. Muchísimas gracias, Ana Esther. Gracias por invitarme. No sé si voy a estar a la altura de las entrevistas anteriores porque, bueno, pues la gente ha sido brutal lo que han contado, así que nada, intentaré que lo que cuente les sirva un poco a los opositores y a ver qué tal. Bueno, yo estoy segura que sí que vas a estar a la altura. Vamos a empezar con la pregunta que hago siempre en estas OPO experiencias, que es que me cuentes precisamente eso, ¿no? Tu OPO experiencia, tu periplo por este mundo opositor, desde ese momento en el que surge esa chispita de quiero opositar hasta el momento en el que te sacas la plaza. Cuéntanos. Pues a ver, Ana Esther, yo en teoría, bueno, yo sabía siempre que quería opositar, yo quería ser profesora de inglés y era mi objetivo. Entonces, desde que terminé la carrera, justo el año que hice el máster, yo ya tenía en la cabeza pues todo el run run de las oposiciones. Y bueno, yo lo que hice fue que mientras estaba estudiando el máster, me empecé a leer los temas, así un poquito por encima, para tener un poco de contacto con el mundillo oposición. Porque, bueno, Uh-huh. estaba entre la duda entre, bueno, me voy a Estados Unidos un año, me quedo, posito, y al final dije, venga, va, voy primero un poco a lo seguro, luego ya habrá tiempo de irse. Y, y nada, ya te digo, el año del máster me leí los temas y justo cuando acabé el máster encontré un preparador y empecé a prepararme. O sea, se supone que las oposiciones Uh-huh. aquí en Castilla-La Mancha iban a salir en 2017. Lo que pasa que al final se retrasaron un año. Que bueno, que ahora mismo doy las gracias porque se hubieran retrasado, porque creo que un año era muy poco tiempo para prepararse realmente. Y creo que también Claro. la plaza pude llegar a conseguirla por esos 2 años que tuve de margen, que yo creo que es una época, no sé, 2 años lo veo ideal para prepararse unas Sí, oposiciones. sí. Yo Y ya también te lo veo muy digo, bien. pues el primer año estuve con un preparador. El preparador nos sirvió sobre todo, creo que hablo también en nombre de mis compañeros, para todo el tema de la programación, porque claro, yo andaba perdidísima. Entonces, el tema de la Uh-huh. programación fue clave, el preparador. Y luego él nos proporcionó también los temas, los prácticos, pero luego ya te digo, realmente los temas no tocamos prácticamente nada, los temas era estudiar por nuestra cuenta y Sí. los prácticos pues veíamos de vez en cuando algo de análisis textual o de fonética y tal, pero realmente la preparación a mí me sirvió para la programación.
Y nada, ya claro, te digo, sí, cuando se cancelaron ese año y salieron al año siguiente, pues yo contacté con él otra vez. Y él nos dijo, pues es que a mí ya no me necesitáis. O sea, ya claro. tenéis todo hecho. Mm. Y nada, pues ya te digo, el primer año fue programación, el segundo año fue estudiar. Y esa fue mi experiencia, básicamente. Y ya te sacaste la plaza, Y claro, ya la plaza, claro. ¿Dónde hiciste el examen? en Guadalajara. Ah, mira, yo lo hice en Ciudad Real, que creo que tú eres de Fíjate, yo Ciudad soy de Real, Ciudad Real, sí. sí, eso es. Pues en Y Guadalajara pues yo además hice el recuerdo que examen, todos mis... Dime, dime. sí, yo hice el examen en Ciudad Real y luego tuve la plaza en Guadalajara, 5 años, Claro. sí. Pues yo recuerdo que me decían mis compañeros ese año en el instituto, Guadalajara da suerte, yo me saqué la plaza en Guadalajara y era como, "Ah, ojalá". Y mira, al final, es verdad que Y te Guadalajara dio da suerte. suerte, ¿Mm? te dio suerte. Bueno, Vaya. nos has dicho, me ha gustado mucho la idea de mientras está uno acabando el máster, empezar a ver un poco por dónde va esto, ¿no? Por dónde Ujú. respiran las oposiciones, leer el temario, porque muchas veces es verdad que hay gente que no tiene muy claro si quiere opositar o no, y es verdad que ahí puede ser un buen momento, ¿no? Que quizá no hay que esperar a acabar y luego venga a buscar Ujú. un preparador y luego los temas, sino que ya te puedes ir leyendo algo para ir viendo. Eso es. Me ha parecido también ideal ese timing, ¿no? El decir 2 años, yo también creo Mm. que es lo ideal. Yo estuve 1 año y medio preparándome y eso, creo que 1 año y medio, 2 años es el tiempo ideal, porque un año es verdad que para las de secundaria se queda un poco corto, a no ser que te dediques full time a eso y bueno, y que tengas también un poco de suerte, Claro. pero si no es verdad que yo creo que 2 años es una buena medida. Y también creo que está muy bien el preparador o academia o cualquier otra cosa ese primer año, ¿no? Como has dicho tú. Es Sí. verdad que el segundo año ya, si tú has atendido, has hecho las cosas que te han mandado y demás, pues quizás ese segundo año puedes hacer tallercitos sueltos o alguna cosa pequeña, Ujú. pero la preparación core, ¿no? La global, pues ya la has hecho. Bueno, pues vamos a ir parte por parte de la oposición un momentito. No digáis eso, por Dios, nos dice Laia Healthy Life. ¿El qué? ¿Qué hemos dicho? Dinos qué hemos ¿Qué dicho. hemos dicho? Que nos pones un monito así que se tapa los ojitos. Bueno, pues vamos a ir parte por parte, pues eso, pasando un poco por esa experiencia de la oposición. Y la Ujú. primera parte con la que nos solemos encontrar son los temas, ¿no? Los opotemas, como yo digo. Yo he visto en tus stories, porque me he analizado tu... Ah, nos dice Laia lo de los 2 años. Bueno, eso ya cada uno, depende de la Bueno, situación particular. de 2 ¿Eh? a X. Efectivamente, de 2 a X podríamos decir, eso es. Bueno, pues respecto a los temas, en tus OPOPILS, tú nos cuentas que normalmente estudiabas un tema por semana, que lo elaborabas el fin de semana y que luego entre semana lo estudiabas. Y Ujú. luego también te gestionabas los repasos, ¿vale? Bueno, paréntesis educación, que vamos a hacer así porque yo soy muy fan de Y Alba, yo nos también. dice Alba, te mando mucho amor. te queremos. No, bueno, yo tengo aquí además, parece mi libro de cabecera, pero aquí el libro de Alba, que esto es maravilloso. O sea, yo lo Maravilloso, voy doy fe. poquito a poquito, lo voy devorando, Yo ya me lo he No terminado y lo estoy enamorada, deseando que saque el segundo. Pues yo he hecho o sea, me lo he leído ya, pero ahora voy como poquito a poco tomando Eso notas es. y tal, o sea, es un libro para degustar poco a poco. Por cierto, opositores, para el tema de la parte práctica, las unidades didácticas, este tipo de libros que muchas veces preguntáis, ¿un libro de unidades didácticas? Pues este tipo de cosas hacen que pongas actividades en tus unidades didácticas que pueden triunfar, ¿vale? Bueno, y tras este momento promocional, no patrocinado, lo decimos de corazón, pues vamos con esos opotemas, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te organizabas con los opotemas? Pues eso, ¿cuántos estudiabas por semana? ¿Cuántos llevaste estudiados al día del examen? ¿Cómo gestionabas esos repasos? Cuéntanos un poquito, Sara. Pues a ver, Ana Esther, yo la verdad es que era súper disciplinada, muy cuadriculada. Yo no sé el resto de opositores, pero yo lo llevaba todo muy organizado. Y la idea era esa, era un tema por semana, el fin de semana redactaba el tema nuevo y esa semana lo estudiaba. Y cada 3 semanas hacía un repaso de todo lo que llevaba. Entonces, claro, ya hacía 3 temas, 3 semanas, una semana de repaso, otros 3 temas. Esa semana repasaba los 6 que ya llevaba, etcétera. Entonces, yo paré de estudiar en mayo. En mayo yo ya no estudié nada nuevo. O sea, no quería meterle al Claro. cerebro más información de la necesaria y me dediqué a repasar todo lo que llevaba. De mayo a junio, que fue el examen, solo estuve repasando. Y llevaba 35 temas. Son Uh -huh. 69, yo llevaba 35 y llevaba 35 temas perfectos. Me decía la gente, no, yo llevo pues 20 perfectos y 10
así, así, por encima, me puedo defender. Y yo, sinceramente, no sé si a alguien le ha funcionado, pero para mí eso era una pérdida de tiempo. Yo me lo sabía o no me lo sabía. Los demás es que ni me los miré, es que ni me los leí. Sí, Entonces, ya te digo, el repaso es súper importante. ¿Y es qué muy más cosas te importante. cuento de los temas? Bueno, ya ¿Los te digo, elaboraste tú, Sara? ¿Tus sí, temas? el preparador nos ofreció, creo que fueron 4 temarios diferentes. Entonces, un poquito Ujú. hice una mezcla de todos. No empecé desde cero, obviamente. Cogí un Sí, temario que fue el que más me gustó y fue la base. Y luego fui tocando, metiendo, quitando. Y ya se me quedó, ya te digo, me preguntan muchas veces que qué duración, qué longitud tenía el tema. Y mis temas tenían unas 7 páginas a ordenador. Que creo que eso sí. es importante y la gente no le da la importancia La importancia que merece. que merece, Sí, porque claro, recuerdo que yo hablé con el preparador y le dije, le enseñé un tema y me dijo, es muy corto. Claro, yo pensé, joder, yo creo que escribo muy rápido. Y de sí. hecho yo escribí 20 caras, mis temas eran 20 caras. Y Ujú. le dije, joder, para mí no es corto. O sea, no sé cómo será para el resto, Sí. pero yo creo que escribo bastante rápido. De hecho, en el examen de las oposiciones nos dejaron 5 folios encima de la mesa y hablé con la miembro del tribunal y le dije, perdona, ¿me puedes traer más folios? Y me miró así un poco raro, como, ¿vas a escribir más? Y me dejó uno más. Le dije, no, necesito 5 más. Son 10 los que necesito. O sea, lo tenía súper calculado. Y claro, la chica me Sí, miró, se rió y me dijo, ten piedad. Claro, y le dije, ten piedad tú de mí, que soy yo la claro, opositora. efectivamente. Y ya te digo, mira, además, me he traído uno de prueba para enseñarlo porque desde mayo hasta junio, como te he dicho, pues lo Qué único bien. que hice fue ponerme el temporizador y escribir, 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 escribir. Entonces, al final del tema, pues me escribí aquí, esto es una hoja sucia de un gusanito, pues me ponía, te ha faltado tiempo para esto quítalo que no es relevante. O sea, sabía en 2 horas lo que tenía que escribir. Y eso es muy Claro. importante, que se prueben con el primer tema que hagan, que elaboren, porque es inútil que te Sí. estudies 15 páginas a ordenador perfectas, cuando luego a lo mejor no vas a poder ni verter la mitad de los contenidos que habías estudiado. Mm. Sí, para eso es Entonces, clave, yo siempre digo, hacer mock exams, ¿no? O sea, eso es. simulacros de examen, Ujú. porque hasta que no te ves en ese momento, en 2 horas allí tal cual, que te pones a escribir y a ver cuánto te da tiempo a escribir, no puedes, eres incapaz de saber exactamente Claro. cuánto te da tiempo a escribir en 2 horas. Entonces yo Ujú. muchas veces cuando me preguntan, ¿qué longitud han de tener los temas? Bueno, pues yo los míos, por ejemplo, más o menos venían a tener entre 12 y 14 carillas de mi Ujú. handwriting, ¿no? De mi escritura, vaya, y yo lo tenía también como muy calculado, ¿no? La longitud que tenían mis temas, que era lo que me daba tiempo de hacer en 2 horas, y yo creo que eso es fundamental. Nos Sí, preguntan por los repasos y esta manera de hacer simulacros también es una buena forma para repasar precisamente, porque repasas haciendo precisamente claro. ese tema, ¿no? Que es un poco en directo. Nos dicen que, claro, hay gente que deja más espacio, eso está claro, depende de cómo escribas. Por eso Claro, yo depende más de que ti, entonces te tienes que probar con el primer tema para ver lo que eres capaz de escribir una vez que te lo sabes. Porque claro, si estás eso es, dudando y esto sí, esto no, te lo tienes que saber. Por eso te digo que yo el último mes para mí fue clave de decir, vale, pues cada tarde voy a hacer un tema. Esto me lo sé, esto no me lo sé. claro, Esto lo tengo corregido, o sea, tengo aquí fechas que me equivoqué, por dentro del tema tengo más errores. Entonces es una forma de claro, te lo vas probarte, tú de ver tu corrigiendo. velocidad. Claro, eso depende, nos dice también Alba, que por ejemplo dice, yo me gestiono muy bien el tiempo y al hacer simulacros me daba la sensación de que perdía el tiempo. Claro, Supongo que depende de la persona. sí, Sí, eso también es verdad. A mí, por ejemplo, me servían mucho para repasar, pero en el preparador íbamos varias personas y había otras pues que no les servía tanto. Sí que creo que al menos 1 o 2 para probarte ese ujú, momento de cuánto soy capaz de escribir en 2 horas, sí, pero es verdad que luego depende mucho de cada persona. claro, Nos preguntaban también por cómo repasar, ¿no? Técnicas para repasar. A mí me gusta mucho, digo siempre, la técnica de la reducción, que digo yo, es decir, primero pues tienes el tema completo con todas esas páginas que hemos hablado, ujú, luego te haces un esquema, yo en mi caso me hacía un DIN A3 con mucho detalle, o sea, muy esquematizado, todas las fechas, todos los autores, todo ahí, o sea, viendo ahí tenía el tema completo. Ese era mi primer repaso. Mi segundo repaso era un folio en el que pues había un resumen, pero muchísimo más pequeño del tema. Y mis últimos repasos eran con unas tarjetitas. Yo también prácticamente el último mes solo repasaba y tenía unas tarjetitas que hacían un poco esas keywords, esas palabras clave que ponía, sí, que se me activase un poco el tema para repasar.
¿tú qué utilizabas para repasar, Sara, los temas? Pues mira, yo estudiaba hablando, empezando por ahí. O sea, yo no escribía nada hasta que hacía el repaso este gordo. Yo Sí. hablaba. Me grabé los temas. Me grabé los temas y cuando Ujú. iba a trabajar y volvía de trabajar, me ponía un tema. Que además, creo que eran justo 35 minutos, que era lo que tardaba del trabajo a casa. Era como perfecto. Y, Sí. y bueno, lo que hice también fue las sketch notes, que también las enseñé. Pues mira, me las he traído también para que las puedan ver. Pues lo que tú Qué dices, chulas. Sí. repasos con dibujitos, con subrayadores, con las fechas clave y todas estas chorradas, que es que no, pues ves, aquí tengo que sí, emojis, historietas así, que para mí tenían Sí. sentido en ese momento. Entonces, mm, me sirvió un montón para conectar la Claro, palabra con la fecha, con el autor, y para mí eso fue muy claro, útil. Y claro, ya te digo, está pues claro. audio, vídeo incluso, me veía vídeos que iban sobre el tema. Cuanta más información y de más tipo, mucho mejor. O sea, tenía como un Sí, montón de estímulos externos a la hora de estudiarme los temas. Yo paraba de claro. estudiar, pero esa semana, pues a lo mejor si estaba con, pues, ¿qué te voy a decir? El imperialismo, me ponía Sí, a verme infografías de la vida de Kipling, o me ponía un vídeo, o me sí, ponía el libro de la selva. No sé, que me fueron claro. viniendo estímulos por todos sitios. Sí, la Ujú. inmersión, ¿no? Como yo digo, igual que Eso cuando estamos es. aprendiendo un idioma intentamos hacer inmersión, pues Ujú. yo también digo que el periodo de las OPOS viene muy bien hacer este tipo de Sí. inmersión, de incluso escuchar inglés, en nuestro caso, ¿no? Que somos de inglés. Bueno, voy a leer alguna pregunta. Nos dice Lauca Guay, que lleva 45 temas y tenía intención de llevar 65. Dice, Uf. ¿creéis que es demasiado? Yo sí, yo, bueno, ya he contado muchas veces que yo llevaba los 69, pero porque en mi época solo sacaban dos bolas, entonces Claro. el riesgo era gordo. Pero sacando 5 bolas, creo que 45 temas, de hecho, yo suelo decir que entre 40 y 45 temas me parece que está muy, muy bien. Entonces, no sé si tienes el examen este junio, desde luego, pues yo creo que frenaría ahí en los 45 temas. Pero bueno, también es como uno se sienta un poco cómodo. Claro, Nos dicen el tema de las carillas de los folios, que bueno, eso depende un poco de cómo escribas tú. Está claro eso que tu es. caligrafía ahí, pues depende mucho. Nos preguntaban que cuál sería el mínimo. Pues yo creo que un mínimo diría que pueden ser 8 carillas, ¿no? Yo creo Sí. que menos de 8 carillas en 2 horas Ujú. queda un poco corto, pero también Yo, depende de la si les letra. sirve de algo, ya te digo, nos dejaron 5 folios encima de la mesa. Entonces imagino Claro. que 10 caras, o sea, entre 8 y 10 caras era lo que el tribunal se esperaba que fuéramos a escribir. El punto medio, Ujú. efectivamente. Y luego nos dicen eso, que hay en comunidades que se lee y en comunidades donde no se lee, por ejemplo en Cantabria. Entonces, evidentemente, ahí también Claro, es importante hacer una buena letra, porque lo van a leer eso ellos, ¿no? es. Los del tribunal. Y también si lo vas a leer tú, porque ese Ujú. día vas a estar súper nervioso y a veces si no te puedes poner ahí como, o sea, esto que dices, uy, si no entiendo mi letra, ¿no? Que nos dicen a Claro. veces los alumnos también. Y nos pregunta Always Are Maybes, ¿qué opináis de que en algunas comunidades el tema hay que leerlo y lo corrigen en el momento que lo lees? Así también miran cómo lees, cómo pronuncias, cómo entonas. Me parece más complicado. ¿Qué opinas, Sara? Yo creo que sí, es que es más complicado. Yo creo que también el Sí, tema, no sé, es una cosa que hay que pensársela bien la nota que le pones a un opositor. No puedes ponerle una nota así, en caliente. Además, tienes que claro, tener, pues comparar un poco con el resto del sí, trabajo que hay en el tribunal. sí. Y yo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha no se lee el tema en ningún momento. Y creo Ahora no que se lee. no se lee. Sí, Y las comunidades pues donde hay que leerlo me parece una puñeta. sí, claro. Aquí lo leemos en Aragón y yo cuando en Castilla-La Mancha en el 2006 también lo leí. A mí me parece un plus lo de leerlo. O sea, yo creo que si lo lees bien, digamos que vendes bien tu tema, tienes un plus. Claro, evidentemente, si lo lees regulero, Claro, si estás pues nervioso, incluso no lo has elaborado como te gustaría. eso es. Pero a mí es esa parte de leer, de vender un poco el tema, me gusta. Y Ujú. nos preguntaban también, Sara, si te sabías los 5 temas, las 5 bolas No, o no. me sabía tres. Bueno, no está De nada hecho, creo mal, que no llevaba está como nada un mal. 98% con 35 temas de 69. Eran como un 98% de posibilidades de que me saliera al menos una bola. Y de Claro. hecho, ya te digo, el mes antes de las oposiciones saqué las bolitas del bingo, saqué las 69 bolas y tenía un Sí, vicio porque tenía la caja al lado y cada 5 minutos estaba tiqui, 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 sacaba 5 bolas y decía, vale, este me lo sé, este también. O sea, un vicio, pero claro, que sepan un poco el porcentaje
porque, a Claro, ver, 98 posibilidades es muchísimo. Pero luego recuerdo que me metí en un foro que había de opositores en Facebook y tal, y habían puesto los temas que habían caído en cada provincia. Y sí. en no sé qué provincia de Andalucía, no sé si Granada, ninguna bola. O sea, si me hubiera presentado en Granada con todo lo que estudié, no me sabía ningún tema. Dije, madre Fíjate, mía, qué imagínate que me horror. pasa esto. Así Sí, que bueno, que una lotería. puede pasar, ¿eh? Puede pasar, efectivamente. Nos dicen que en base a qué elegiste de esos tres que te sabías el que finalmente hiciste. Pues mira, elegí Shakespeare. Y te voy a decir por Bueno, qué. temazo, temazo. Temazo. El preparador nos dijo en su momento, no cojáis los temas que vaya a escoger todo el mundo. Pues, por ejemplo, Shakespeare fue el que nos Yo puso de también ejemplo. opino, eso sí. No coges el tema que vaya a escoger todo el mundo porque, claro, hay mucho más donde comparar. Entonces, si vas a pelear contra opositores que llevan un tema de la leche, vas a salir perdiendo. Pero luego recuerdo que empecé a trabajar me llamaron de una bolsa extraordinaria y uno de mis compañeros de departamento de inglés era preparador también. Entonces, pues eché un poco mano de él. Y me leyó así como 4 o 5 de mis temas y me dijo, Sara, ¿tienes un tema de Shakespeare? Que si te sale este tema, hazlo, porque está perfecto. Sí, Claro, yo estuve ahí un segundo dudando entre, venga, ¿cuál hago, cuál hago? Y dije, va, voy a hacerle caso, joder, después de que me ha dicho de que el tema está bastante bien. Y me tiré de cabeza, dije, mira, si me lo comparan con los de los demás, pues, ¿qué le vamos a hacer? claro, Así que tienes que hacer efectivamente, el sí. tema con el que tú te sientas segura. Muy bien, sí. Yo sí que es verdad que siempre digo que si te sabes varios, que barajes un poco, si Ujú. por ejemplo los tres los tienes de mucha calidad y dices, venga, pues voy a intentar tirar por el que creo que no va a coger la gente. Y también digo siempre que nosotras, que al final somos profes, sabemos con cuáles de nuestros temas brillamos, ¿no? O sea, Sí. tú sabes que cuando te elaboras tus temas, jolín, que hay algún tema como top, ¿no? Que Ujú. aunque lo vaya a hacer mucha gente, te da igual, porque tú Claro, sabes que es que lo tienes muy, muy bien. Entonces, esos temas con los que te sientes seguro, ¿no? Y dices, venga, eso es. que lo voy a hacer muy bien, pues eso también te va a dar muchísima seguridad Ujú. y yo creo que está muy bien. Nos dicen, ¿mejor hacer un tema de literatura porque no da pie a improvisar? Pues depende. Hay gente que, a mí, por ejemplo, pues yo hice uno de literatura, a mí me gusta mucho la literatura, pero hay gente, yo, pues como llevo ya muchos años de preparadora, he oído y visto temas de gramática brutales, Ujú. brutales, que nunca hubiera pensado que un tema de gramática podría atraerme, por decirlo de alguna manera, tanto. O sea que, Claro. bueno, es un poco ver. Y luego me preguntan que cómo le da la cabeza a alguien para estudiarse 69 temas, pues o sea, a mí me Yo dio tampoco y lo soy entiendo. bastante normal. Pues a mí me dio eso y bastante normal, pues porque en Joder. esa época sacaban dos bolas, entonces te Claro, la es que no te jugabas quedaba un otra. poco, es que no te quedaba otra. Y también pensar, pues las oposiciones estas de notaría, de estas oposiciones así de Unión Europea, que tienen 200 temas y se Ujú. los meten en la Sí. cabeza y son gente humana como nosotros. O sea que, bueno, sí que vamos a dejar el directo grabado, ¿vale? Si nos deja Instagram y no hay ningún problema. Bueno, pues pasamos a otra parte que nos gusta mucho en esta tribu, que es todo el tema de organización, técnicas de estudio, pues cómo organizarnos las tres partes de la oposición, cómo intentar estudiar de la manera más efectiva posible. Cuéntanos un poquito cómo lo hiciste tú, Sara. Pues mira, ya te digo, yo para mí fue clave tener la programación preparada el primer año. Y de hecho, amigos que se van a presentar o compañeros y me preguntan, lo ideal para mí fue eso. O sea, el año de las oposiciones me dediqué a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar y a hacer prácticos. Y la Sí, programación ya estaba hecha. Vamos, estaba hecha todo. O sea, estaban hechas las unidades, las defensas, los materiales, todo. Dejé todo todo. hecho. Entonces, te arriesgas un poco porque no sabes si vas a pasar la primera parte del examen. Entonces, habrá gente que piense, joder, pues es trabajo en vano. Porque imagínate que no apruebo la primera parte y ya tengo todo hecho lo de la ¿Qué segunda. hago? Pero es una Claro, tranquilidad lo que tienes. Entonces, te dedicas a estudiar realmente, a brillar en la primera parte del examen. Y eso fue sí, lo que hice, lo que te he contado con los temas y luego aparte los prácticos, pues sí, estudiaba cuéntanos. primero y luego me ponía con todo el tema de los prácticos. Y no eran al Claro, azar tampoco. Cuando empecé a estudiar me hice como un calendario de prácticos, como un horario, y no es sí, que me pusiera a hacer prácticos y dijera, va, venga, ¿qué hago? ¿Qué me apetece? Yo sabía que era, pues no recuerdo cómo era exactamente, pero los lunes, traducción directa e inversa. Los martes, ujú, análisis sintáctico y fonético. Los miércoles, análisis textual. Entonces, cada día de la sí. semana sabía lo que me tocaba. Y eso me funcionó también, porque mi cerebro ya relacionaba el día con lo que me tocaba, estaba como preparada, como predispuesta. Y eso me Sí, vino muy bien también, tener ese tipo de organización. eso está muy bien. ¿Cómo fue tu práctico, Sara? Pues un popurrí, todo.
de todo en Castilla-La Mancha. No sé cómo habrá sido otros años ni cómo será, pero tuvimos de todo, ya te digo, traducciones, análisis textual, había un ejercicio de use of English, rephrasings, había figuras retóricas, no me acuerdo además, pero había de todo, ya te digo. Sí, que era un popurrí Y luego curiosito, una cosa sí. muy curiosa, que también como anécdota y por si a alguien también le sirve, Ujú. un par de semanas antes del examen de oposición murió Tom Wolfe, el autor de La Hora de las Sí, Vanidades. Y se me sí. encendió así una bombillita y dije, joder, voy a leer un poco más sobre este tío, porque quizá, al haber sido tan grande en el mundo literario, pongan algo de él en las oposiciones. Y pusieron un fragmento y luego unas preguntas y en ese momento como me reí, dije, se van a pensar que estoy loca, pero me reí porque dije, joder, fíjate. Entonces, que estén también Justamente, pendientes de todo el panorama, de si hay algún fallecimiento de algún autor importante o algún sí. premio, porque puede que caiga. Puede ir por ahí, Sí. efectivamente. Recordad que, bueno, al menos aquí en Aragón, el presidente del tribunal número uno, junto con los presidentes del resto de tribunales, son los que deciden esa parte práctica, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo, son personas humanas, ¿no? Como Claro. nosotros. Entonces, es verdad que les puede influir esas noticias, esas cosas que pasan, entonces no volvernos locos y estar mirando ahí cada día a ver quién muere, quién no muere y tal, pero bueno, sí que mirar un poco. Bueno, veo por ahí que nos dicen Hey Girls, Miss Morality, que es otra de... Soy súper fan también, Yo también, vamos a también la hacerte adoro. vamos a hacerte corazón también como Alba. Y nos pregunta Always Sare Mavis, ¿algún libro para preparar el práctico? Pues no te sabría decir nombre, porque todos los prácticos nos los dio el preparador. Entonces, nada, Claro, nos dio muchísimo material, muchísimo. sí, No me quedé con el nombre de ninguno. sí. De hecho, yo cuando salí del preparador el primer día salí casi llorando, porque fue como, uff, qué cantidad de información de esto, lo otro, de prácticos, de libros, de tal, de cual. Sí, Entonces, es como que es lo he un mix borrado al de mi final. cabeza, los Claro, libros que utilicé. claro, sí que es verdad. A mí, yo siempre digo que cualquier libro de proficiency, ¿no? De ese Sí. nivel, pues de que te vienen con, pues eso, textos, rephrasings, si puede ser con soluciones para que tú mismo te lo puedas corregir, Claro. pues cualquier tipo de ese libro, de ese tipo de libros, pues pueden estar bien. Nos dicen que en Galicia preguntan vocabulario rarísimo, pues puede ser, claro, eso, como nunca sabemos, no tenemos la bola de cristal y no sabemos muy bien Claro. qué nos van a preguntar, pues bueno. Bueno, siempre voy apuntando así cositas que para recopilar un poco, porque nos está dando un montón de información Sara. Entonces, voy a hacer un resumen antes de pasar a la siguiente parte, que es la de la programación. Nos ha dicho que mientras acababa el máster empezó a leerse los temas. Muy buen consejo para las personas que estéis ahora terminando el máster. Hemos hablado de que entre 1 año y medio y 2 años quizá sea lo ideal, ¿no? Para empezar para prepararte e ir lo mejor preparado posible. Nos ha dicho una cosa que hemos pasado un poco por alto, pero que a mí me encanta, que es que ella era muy disciplinada y muy cuadriculada. Yo creo que eso también es la llave que te abre la puerta de la plaza. Yo digo siempre que si no eres cuadriculada y muy disciplinada va a ser complicado, ¿no? La perseverancia y la disciplina Es es clave clave. cuando te preparas. Nos ha dicho también que de mayo a junio lo dedicó a repasar y que llevaba 35 temas perfectos. Nos ha hablado de que usaba un temporizador para hacerse esos simulacros, que hablaba según estudiaba, que eso también es muy importante, que se grababa y luego se escuchaba. Nos ha enseñado esas sketch notes que a mí me han gustado mucho con emojis, que son como a modo de esquema. Nos ha comentado también, muy útil, primer año, programación didáctica, así te la dejas ya niquelada. Segundo año te dedicas a estudiar para brillar, ¿no? Como hemos dicho en esa parte. Y respecto al práctico, me ha gustado mucho esa organización por días, ¿no? Del lunes hago, me lo invento, gramática, el martes hago text analysis, el miércoles hago rephrasing. Eso también está muy bien porque tocas todos los palos. Porque si no, a los de inglés nos pasa que a veces, pues si te gusta mucho la traducción, hacen muchas traducciones, pero luego no haces rephrasings, ¿no? Claro. Entonces hay que también balancear, ¿no? Equilibrar las partes de la oposición, ¿vale? Sería lo ideal. Nos preguntan que cómo conseguiste concentrarte con tantas cosas que nos distraen hoy en día y la procrastinación. Pues no lo sé ni yo, porque además en mi casa siempre hay gente. Entonces, tengo 7 sobrinos y raro es el día que no venían de visita y tal. Igual no sé cómo me concentré, pero el tema es que me concentraba. Me ponía tapones también. Eh, y luego, no sé, quizá fue también la presión. Yo estuve estudiando, trabajando los 2 años Sí, y a lo mejor si no hubiera estado trabajando, como tienes esa tranquilidad de, si no me más da tiempo por tiempo. la mañana, pues ya lo haré por la tarde.
Yo trabajo muy bien bajo presión. Entonces yo llegaba de trabajar y sabía que me tenía que poner a estudiar. O sea, es que no quedaba otra. De hecho, lo Claro, pasé muy mal una semana porque yo trabajaba en una academia de inglés. Entonces trabajaba de sí. tardes. Yo estaba acostumbrada a estudiar por la mañana y a trabajar de tardes. Pero justo me llamaron de una bolsa extraordinaria y me cambió la rutina completamente. Entonces esa semana para mí fue nula. No hice nada. Porque era como, ¿pero qué hago yo estudiando a estas horas? A mí a las 3 de la tarde no me apetece ponerme a estudiar. Claro, Y ya te digo, pero no sé, me funcionó porque cambias el chip. Y es lo que hemos dicho antes de la sí, disciplina. Estás estudiando para esto, es tu objetivo, y no te queda otra, chica, no te queda otra. Te haces un café, te haces un efectivamente. té y a muerte. Y esto es, efectivamente, al final el premio es muy bueno y muy Eso gordo, como es. yo digo, ¿no? Eso también lo tenemos que ver. Tengo Ujú. aquí, creo que una pregunta que no sé si... no. No sé, me salía aquí como una cosa de pregunta. Bueno, dice, ¿recomendáis estas opos a alguien que la inteligencia memorística no es su fuerte, pese a que le guste la enseñanza? A ver, las oposiciones es mucho memorizar. O sea, el examen está muy Sí, mal planteado, vamos a ser sinceros. mm, Porque un profesor no es mejor o peor por saber memorizar, pero yo creo que es está un claro. factor muy importante en unas oposiciones. O sea, tienes que tener una Sí, capacidad sí que es memorística importante. bastante gorda. También es verdad que yo creo que todo se entrena y todo se aprende en esta Sí. vida y creo que a estudiar también se aprende y a memorizar también se aprende. Ujú. Entonces, es verdad que la capacidad memorística de unas personas y de otras pues varía, pero yo también creo que de todo se puede aprender, ¿no? Y a todo lo podemos trabajar de alguna manera. Pues todas estas Sí. técnicas que estamos hablando, pues por ejemplo a Sara, a mí también me ayudaba mucho a hablar, ¿no? Mientras estaba diciendo los temas o grabarte los temas. Pues habrá otra gente que le funcione más hacer dibujitos o hacerse esos esquemas. Es ver un poquito cómo tú puedes desarrollar esa memoria de mejor manera. ¿Y Claro. te puede costar más o menos? Pues claro, no a todos nos cuesta todo el mismo tiempo, ¿no? Pero también pensad que la oposición es una carrera de fondo. En el caso de Sara le costó 2 años, es poco. Ujú. En mi caso me costó año y medio, también es poco. El factor suerte está ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que la oposición puede durarte muchísimos más años y no pasa absolutamente nada, Ujú. ¿no? Es verdad que puedes tener, yo creo que hay temas que por mucho que haya parte memorística, hay parte que puedes relacionar, que puedes explicar. Los temas de literatura muchas veces son como historietas. Entonces yo sí que creo que es posible hacerlo, pues que quizá te cueste más, pero yo creo que es posible. Y nos pregunta Anita, ¿qué nivel de inglés tienes que tener para poder presentarte? Pues tienes que haber estudiado filología inglesa o Eso ahora es. estudios ingleses para poder hacerlo. Eso es así. Hay un nivel muy Bueno, alto, porque vamos, luego que piensen que la defensa también todo es hablado en inglés, todo es redactado en inglés, efectivamente. tienes que tener un nivel de inglés potente. Importante, muy Ujú. potente, eso es. Bueno, pues pasamos precisamente a la programación y a las unidades didácticas. Tú también nos cuentas en esas Sopopils y en esas stories que pues llevabas varias cosas basadas en las TIC, ¿no? En las nuevas tecnologías, que no llevaste esa típica maleta de materiales que nos cuentan algunos opositores que llevaron, que aquí en las experiencias también nos han contado algunas de estas experiencias. Cuéntanos un poco qué llevaste, cómo te sentiste, cómo te organizaste esa programación y esas unidades. Pues, a ver, ya te digo que no llevé nada de material ni de juegos. Quizá ahora, si me volviera a presentar, lo haría de forma diferente. Pero bueno, pues en ese momento me funcionó y lo que llevé fueron pantallazos. Yo todas las actividades Ujú, que hacía, además allí no teníamos acceso a proyector, o sea, no podía proyectar nada ni realmente enseñarles la utilidad que tenía nada si no lo explicaba y no les llevaba una imagen. Así que hice pantallazos, saqué todo lo que tenía ujú, en papel fotográfico, el material de todas las unidades era prácticamente el mismo, lo único que se adaptaba a cada unidad. Y a mí eso me facilitó también mucho el estudio de la defensa. Y bueno, pues claro. lo que digo siempre, que tengo por aquí también algunas cosillas, ya te digo que esto quizá ahora pues no lo haría así, pero siempre digo que no lleven lo típico. O sea, yo tenía una compañera que Sí, me decía, Buah, pues yo he hecho mis propios readings y es que se me han quedado súper chulos. A ver, un tribunal sabe que vas a trabajar un reading, le da igual que lo hayas sí, escrito tú o que lo hayas sacado de la Wikipedia, porque lo vas a sí. trabajar y es una cosa evidente. Entonces, que intenten ir un poco más allá, que, pues, por ejemplo, el tema reading. Pues una de las cosas que enseñé, pues fue un reading cue. Por ejemplo, cómo iba a trabajar una lectura. Entonces tiraban el dado y dependiendo de la cara del dado que le salía, pues describe al Ujú, personaje principal o hace un resumen del plot, invéntate un final alternativo.
que quizás esto es muy simple también, pero es a lo que voy. No enseñé un reading con unas preguntas de multiple choice, pues muy chulas que te hayan quedado. Claro. Cosas más, o esto por ejemplo era un writing model. A mí me gusta hacer muchos modelos de writing y era como un brainstorm antes de ponerse a escribir. Pues eso, algo que no es la típica actividad, metodologías, actividades interactivas, cómo vas a trabajar la gramática. No me cuentes la gramática que vas a hacer en esta unidad, porque ya la sé. Dime cómo lo vas a trabajar, si vas a hacer gamificación, aprendizaje basado en juegos, si vas a hacer, pues ya te digo, cosas que aunque no sean nuevas ni estés descubriendo América, que el tribunal diga, pues mira, sí, vale. Sí, que les active un poco que les haga ese clic, ¿no? Que diga, Eso pues es. mira, esto es un poco diferente. Dentro de que todos sabemos que no vamos a inventar nada nuevo, Claro. ¿no? O sea, que es que ahora todo está inventado. Pero es verdad que demostrar eso un poco, y luego yo creo que es importante también como creértelo tú. Porque ahora cuando nos estabas explicando el Reading Cube, el brainstorming, se ve como que te lo crees, ¿no? Que dices, pues me gusta hacer esto, lo he probado con alumnos. Yo creo que eso también le gusta mucho al tribunal, ¿no? El ver que tú te crees lo que estás contando, que en la defensa es clave, ¿no? Porque si Es no, clave. dentro de que es clave, eso, que te creas tus propias unidades didácticas, ¿no? Porque si no, pues es un poco complicado, eso también es verdad. Sí. ¿Y cómo te sentiste en ese momento de la defensa? ¿Estabas muy nerviosa? Nada, nada. O sea, yo sabía que era como una actuación. Tú tienes que ir a comerte el escenario. O sea, eso es tu hora de gloria y lo tienes que hacer genial. Y además en la encerrona no toqué nada. Me puse a hablar por el WhatsApp con mi cuñado, que es profesor también y que él me había ayudado en el tema de la defensa y había estado pendiente de mí, hice la defensa delante de él un par de veces. Y me puse a hablar con él, pero hablar con él no de la defensa, sino de qué haces. Y tú, cosas así. O sea, no... Dije, vale, pues si yo me lo sé, tranquila, esta hora relájate. Y ya te digo, salí allí, me tocó un tribunal bastante serio, además. Entonces, sentí así como dije, joder, no les está gustando. Pero luego es verdad que la presidenta vino, me dio la enhorabuena, me dijo que le había gustado mucho y dije, bueno, y salí súper tranquila. Pero bueno, pues ellos están a su rollo, están cansados de escuchar a gente hablar. Claro. A mí además me tocó la cuarta o la quinta de mi día. Y yo entiendo que una hora y otra hora y otra hora, es que ya ni te miran. Es que ellos estaban un poco ahí a su bola y bueno, pues yo salí, solté mi rollo. La primera parte que fue la programación la hice en la pizarra, fui haciendo como un cuadro y fui poniendo todos los elementos clave, pues un poco también para eso, porque si ellos en algún momento desconectaban, que al final vieran que en la pizarra yo había tocado todos los elementos curriculares, la diversidad, los contenidos, objetivos, criterios, que lo tenía todo. Y luego la segunda parte, que fue la defensa, me dediqué a hablar y a enseñarles el material. No escribí nada en la pizarra, no proyecté, no teníamos tampoco proyector. Hablé con ellos, me moví por el escenario, me acerqué, le daba material, un poco para que estuvieran más pendientes también de lo que yo hacía. Y les refería también mucho a la programación. Les repartí 3 copias y claro, les decía, bueno, pues como podéis ver en la página 50, para que ellos un poco también estuvieran un poco al loro y tal. Claro. Y luego también lo que sí que es importante, creo, es llevar los tiempos muy ajustados. Muy medidos. Muy medidos. O sea, yo tenía 28 minutos para la programación, me podía desviar 1 o 2 y 28 minutos para la unidad. Y ya está, y era mi hora. Claro. Y de hecho es una de las claves, el ensayarte la defensa. Tú has comentado que se lo hiciste, creo que has dicho, no sé si a tu cuñado o a tu hermano, no me acuerdo ahora, creo que a tu cuñado, ¿verdad? Cuñado. Y eso es muy importante, el practicar y el ensayarte la defensa y calcular los tiempos, porque es que si no, ahí sí que los mock exams de los temas, bueno, son importantes, pero ahí están. Pero aquí te tienes que ensayar muchísimo. La defensa yo la hice 14.000 veces. Claro, aunque luego intentas que te quede natural y te queda, porque es verdad que si te lo crees como estamos diciendo, pues bueno, lo vas a hacer bien. Pero sí que es verdad que hay que ensayar 1000 veces, porque es que si no, no es imposible y el tiempo es fundamental. Bueno, nos han dicho por aquí que les encanta la hojita del brainstorming que nos has enseñado. Nos preguntan también si practicaste el nivel de inglés con algún nativo, no sé si es tu caso. No, ensayaste. No practiqué nada yo considero que tengo bastante buen nivel de inglés y no practiqué absolutamente nada. Yo hice mi rollo, me grababa también, veía a ver si había metido la gamba en algún momento, si necesitaba mejorar algo, veía también mucho el tema de expresión corporal y tal.
Muy Y así importante. me fui midiendo. Sí, la expresión corporal, los gestos y todo eso es súper importante porque al Sí, final nos ha dicho Sara una cosa que me ha gustado mucho, que nos ha puesto a comerte el escenario, nos ha dicho. total. Y eso me gusta mucho porque es que es así, tú llegas allí y eres una actriz al final, ¿no? Y Mm, tienes que decir, venga, tengo este tiempo para demostrar esa mejor versión de profe que hay dentro de mí y a por ello, ¿no? Y ahí empieza la actuación eso total, o sea, es. eso está claro. Nos dice Sandra, ¿desde cuándo practicaste la defensa oral? Pues desde el día que terminó el examen escrito fue el día 23 de junio. Bueno, ese día no, ese día fue sábado además y ese día lo di todo porque me lo merecía, Sí, pero al día siguiente tampoco porque estaba en la cama. Al día siguiente, ya está. O sea, pasaron 2 días claro, del examen escrito y yo ya me puse a muerte con la defensa. claro. Y antes ya la habías practicado también, ya la tenías toda lista, entiendo. No, o sea, practicarla No, de empezar a hablar y tal, no lo había hecho no. todavía. Pero ya te digo que Vale, tenía la tenías todo ya. organizado. O sea, yo el día 25 de junio saqué mi carpeta y yo tenía o sea, ¿cómo te digo, Ana Esther? Tenía las unidades preparadas desde, hola, buenos días, me llamo Sara. Sí, Suena un poco robótico, sí, sí. pero es verdad que yo lo No, dejé no. todo preparado. Yo también lo tenía así. Mm, Sí. Porque hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Y eso yo digo siempre, que la defensa de la programación y de la unidad es un examen del que casi te sabes las preguntas. O sí, sea, tú te puedes preparar todo. Luego ya esas preguntas que te hace al final el tribunal, pues claro. ahí ya, no, eso no. Pero es verdad que es un examen oral Ujú. que te puedes preparar y ensayar 1000 veces si hace falta. O sea que pienso que ahí pues hemos de echar el resto, ¿no? Yo ahora he sacado un taller de cómo hacer la defensa de la programación que va orientado a eso, ¿no? Ese momento de ponerte delante Sí, del tribunal y decir, venga, ¿y ahora qué? Porque es que eso lo puedes llevar preparado. O sea, no, por mucho que evidentemente vas a estar nervioso. eso Pero bueno, es. es importante. Nos hablan de vestimenta, maquillaje y demás, y de cómo fuiste vestida. Cuéntanos. Pues mira, maquillaje y tal, yo siempre voy igual, con mi rímel, con mi raya y ya está. Soy muy básica. Mi pelo igual. Y bueno, pues hacía mucho calor, pero tienes que ir también un poco pues recatada, lógicamente. Me puse creo que llevo un pantalón negro de vestir y una blusita roja Sí, sin mangas. Ya está. Cómoda, eso sí. Llevo un calzado súper cómodo para poder moverme bien por el escenario. sí, Y claro, la ropa también, que estés cómoda, que no estés preocupada de si se te baja, si se te sube, de si se te cae un tirante. Que vayas, pues eso, que vayas como tú eres. y ya está, tal Mm. cual. ¿Y te hizo preguntas el tribunal, No, Sara? nada. No, qué bien, muy bien, Terminé, les muy dije que bien. si tenían alguna pregunta, o sea, se lo pregunté yo a ellos y no se miraron así entre ellos. Nada, no me Y hicieron tal ninguna. cual. Bueno, estupendo. Nos preguntan si es más probable que la mayoría del tribunal sean mujeres. A ver, por probabilidad hay más Sí, mujeres profes de inglés que hombres. No sé si en vuestros departamentos es claro, ¿no? Nosotros somos clarísimo. 11 y hay un hombre, ¿no? Nuestro hombre. Pero es verdad que la probabilidad es así. Entonces, lo mismo pasa en los tribunales. En mi tribunal había un hombre Un hombre solamente. había en el mío. 4 mujeres y un hombre. O sea, que lo demás eran mujeres. Ujú. Bueno, para cerrar este bloque de preguntas, Sara, así como un poco de resumen, ¿qué es, en tu opinión, lo mejor y lo peor de una oposición? Pues lo mejor te lo puedes imaginar. Lo mejor es eso, lo mejor es ver tu nombre ahí diciendo una plaza es tuya. Eso es una satisfacción, o sea, ver el trabajo recompensado, que yo entiendo que no siempre es así. Entiendo que hay gente que se la prepara un montón, que ha trabajado como la que más, y luego hay un factor suerte muy importante, pues que ves que Claro. después de haberte dejado ahí la piel, no. Y eso también es una cosa a la que te enfrentas. No te puedes tampoco venir abajo y tirar la toalla. Pero para mí lo mejor fue eso. Fue decir, joder, después de Claro. estar 2 años currando, porque yo me lo curré muchísimo, muchísimo. Sí que es verdad, pues que también, lo que digo, factor suerte, se alineó el cosmos, pero había mucho trabajo Sí, detrás. Y, claro. y salió, ese año se filtró como la lista de plazas como una semana antes de que salieran publicadas. Yo estaba de vacaciones con mis amigas. Yo fui como súper prudente, fue como, "Uf, que está ahí mi nombre, pero no es oficial". Y ese momento fue como mucha satisfacción. Momentazo. Sí, Claro, eso fue lo claro, mejor. claro. ¿Y lo peor? Pues lo peor yo resaltaría el impasse un poco que hay en tu vida,
Es decir, tú tienes que organizarlo todo, o por lo menos ese fue mi caso, alrededor de las oposiciones. Yo sí que es Sí, verdad que me organicé muy bien. Entonces yo no dejé de salir, de irme de viaje, de celebrar cumpleaños, de... Pero claro, si sabía que ese sábado era el cumpleaños de mi amiga y ese sábado salía y ese domingo iba a estar pues en la cama probablemente, echaba la vista atrás esa semana y decía, vale, pues todo lo que tenías planeado para el fin de semana lo tienes que organizar entre el lunes y el viernes. Tú verás cómo lo haces, claro. pero lo tienes que hacer. O me iba de viaje y eso, y decía, bueno, venga, pues aprovecho, me grabo los temas y mientras estoy yendo de viaje me los escucho. Eh, es eso, es Sí, organizar ir toda tu vida capeando, claro. en torno al estudio. Sí, Eso es es lo así. peor. Y luego peor también, pues destacaría que además hay un montón de gente que me dice por Instagram, "Jol, es que me encantaría tener tiempo para crear materiales chulos y para tal y para Mm, cual, pero con las oposiciones no puedo". Pues eso también es lo peor. O sea, tu objetivo son las oposiciones. Yo cuando claro. estaba estudiando no tenía el tiempo que tengo ahora de preparar materiales súper chulos, ni de darle tanto al coco a ver cómo puedo hacer esto y esto otro. Entonces mis clases en ese momento pues eran mucho más básicas y eran mucho más... Claro, Me interesaba otra cosa en ese momento. O sea, mi objetivo eran las sí, oposiciones. Entonces, pues que tampoco se sí, agobien, que es normal. sí. Es cuestión de prioridades, ¿no? Al Eso final es. tú sabes que tienes que estar ese tiempo con esa prioridad y pues que hay otras cosas que tienes que dejar un poco de lado para centrarte en Ujú. ese objetivo, ¿no? Que al final es lo que quieres, que yo digo siempre, que tampoco es un castigo, o sea, que es algo que tú has elegido, que hay Claro. gente que elige opositar y gente que elige no opositar, Mm. eso también hay que Yo tenerlo claro. disfrutaba, de hecho, estudiando en Aster. Yo disfrutaba porque decía, o sea, es que además de que me gusta, es que es para mí. Lo que estoy haciendo es por y para mí. Entonces esto va a tener unos Claro, resultados, no sé si dentro de 2 años o dentro de 5 o dentro de 8, pero al final sí. llegan. Claro, efectivamente. Nos dicen si es tarde prepararse las opos con 33 años, para nada, no es No, tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena, que dice mi abuela, pero claro que no es tarde. No, para sí, para nada. Y nos dice Juanan, ¿de dónde sacamos tiempo para el estudio los que trabajamos a jornada completa? Pues mira, yo, dormir menos, dice Alba, sí, no, yo fundamental. no. Yo, no, ¿tú de dónde lo sacabas, Sara? Pues ya te Cuéntanos. digo, o sea, yo era de... Yo volvía de trabajar a las 3 de la tarde, comía y estudiaba toda la tarde, toda. Hacía un paroncito Claro, para hacer algo de deporte, para ducharme y luego seguía estudiando y sí, cenaba y seguía estudiando. sí, Pero yo no me se quité horas puede. de sueño ni... No, lo que pasa que fue como la presión de, vale, ahora trabajas, ahora estudias, ahora trabajas, ahora estudias. Era un poco... Sí, ese balance. Yo trabajaba también cuando me estuve preparando y trabajaba a turnos. Yo trabajaba en la estación del AVE aquí en Zaragoza y trabajaba a turnos, vamos, que cuando iba de mañana entraba a las 6 de la mañana. O sea, y cuando estaba de tarde salía o a las 10 o a las 11 de la noche. Y pude hacerlo, pero es lo que dices tú. Trabajaba y estudiaba, Ya. así. Sí que es verdad que yo tampoco me privaba de el sábado salir con mis amigas y que hay un momento en el que tienes que desconectar. Lo que creo que es muy importante es focalizar, ¿no? Me pongo a estudiar y me pongo a estudiar y todo lo Es- demás fuera. Porque si no, muchas veces dices, es que, ¿cuántas horas al día tienes? Bueno, pues empiezas a revisar. Yo digo muchas veces que a veces es muy útil anotarte lo que haces durante una semana, minuto a minuto, ¿no? Digamos, o sea, pues me levanto a tal hora, desayuno. Es que igual luego te das cuenta que estás desayunando una hora porque te pones a ver la Claro, tele o porque, pues, tienes que igual priorizar. claro, igual puedes ir quitando, rascando ratitos de ahí. O es que después de comer me encuentro muy pesado y me siento en el sofá. Pues es que igual no te puedes sentar en Mm. el sofá. Por no hablar del móvil, claro, que en mis tiempos no había tanto. Es lo bueno Yo el que móvil tuvimos, pero durante claro, ese tiempo no existía para mí. Y claro, luego estudiaba mucho tiempo de seguido. Yo, por ejemplo, la técnica esta Pomodoro que está ahora tan de moda, sí, no, para mí no era. O sea, yo claro, estudiaba mucho, 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 estudiaba a lo mejor 2 horas sin descanso, luego ya claro, paraba y luego ya volvía. Y además recuerdo que hubo sí, una temporada que me compré una elíptica y hacía elíptica mucho rato el hueco que había entre las manillas de la elíptica era el hueco genial para poner los folios. para poner los Y apuntes. a lo mejor el día que estaba más agobiada decía, venga, vale, pues mientras estoy corriendo en la elíptica, me pongo los apuntes delante y voy leyéndolos. Y yo era Claro. como mis padres me decían, pero Sara, pero para ya.
Claro, porque estabas focalizada. Bueno, nos Sí, dice Mary Love Sugus, que es María, mi compañera de la estación de esa época que os estoy contando, un besito. Dice, nunca dejaste de hacer nada, la mujer más organizada del mundo. La más organizada del mundo no, pero es verdad que nunca dejé de hacer nada, que pues claro. eso, que salíamos, que tampoco puede ser el estar ahí a tope sin ningún descanso, ¿no? Eso es verdad. Bueno, para terminar, Sara, yo siempre intento motivar, ¿no? Y que estas experiencias ayuden y, vamos, nos ha ayudado un montón la tuya, nos has contado un montón de cosas y me gustaría terminar con una frase de motivación, ¿no? Algo que motivase a todos los opositores de la tribu. Pues como motivación, la compartíamos hace poco por Instagram y era así algo como las oposiciones son una escalera. No puedes mirar la escalera desde abajo porque te vas a hundir. Entonces tienes que mirar el primer escalón, subirlo. Mirar el segundo escalón, subirlo. Entonces ir subiendo poquito a poco, escalón a escalón, y ya cuando estés arriba, y entonces miras hacia abajo y ves todo el camino que has hecho. Entonces es eso, Qué bonito. mi objetivo es este. Yo cuando salí del preparador, ya te lo digo, salí casi llorando. Era como, yo soy incapaz de hacer esto. Pero luego decía, vale, venga, pues esta semana voy a dejarme hecha la evaluación en la programación. Y lo conseguía y lo tachaba de la lista. Era como el escalón que había subido esa semana. Y subía otro tema, y subía otro. Y entonces al final decía, joder, que ya llevo... Entonces eso a mí me dio mucha fuerza ir poquito, a poco, a poco, a poco. Claro, creo que es un consejo muy bonito para las opos y para todo en Y nuestra para vida, ¿no? Que todo. a veces se nos hace un mundo, pues hasta esto del coronavirus y lo que Sí, estamos viviendo, a veces dices, uy, no veo el fin. Bueno, tampoco hace falta ver el fin, vamos a ver la semana que viene, claro. Poco a ¿no? Que a poco. veces, o cuando vienen mal dadas, ¿no? Que a veces se te juntan muchas cosas y dices, uff, Mm, venga, pues vamos a ver pasito a pasito, escalón a escalón. sí. Bueno, pues están dándote por aquí las gracias, Sara, porque ha sido muy, muy chulo. Mm, me ha encantado, nos has dado un montón de consejos y me ha gustado muchísimo todo lo que nos has dicho. Creo que va a ayudar muchísimo a los opositores de la tribu. Ojalá. Les recomiendo a todos que se pasen por el perfil de Sara porque allí hay un montón de materiales, bueno, que es para volverte loco, o sea, es para querer hacer todo mañana ya en clase. Así que os recomiendo que os paséis por ahí. No sé si quieres decir algo más, Sara. Pues nada, Esther, que muchísimas gracias por invitarme, que ha sido un honor hablar contigo, y más tú que eres como el referente en el mundo de las oposiciones. Y nada, pues que espero que les haya servido aunque sea un poquito de lo que he contado. Y nada, que les mando muchísimo ánimo a todos los opositores, muchísima energía positiva y que a muerte con las oposiciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara. Ya sabes que si vienes por Zaragoza, aquí estoy, avísame y yo sí voy para allá también, por supuesto, cuando nos Eso es. dejen movernos de nuestras ciudades, Vale. evidentemente. Un beso Muchos muy besos. fuerte a todos y lo dejamos grabado ahora para que lo podáis ver. Muchos besos. Gracias, tribu. Chao, Chao. chao.